Vamos a enunciar ahora las leyes sobre las que se basan y a las que sintetizan estas dos expresiones analíticas de la ecuación de estado de los gases ideales. Son 4 leyes, las 3 primeras de las cuales están muy directamente relacionadas de una forma muy fácil de ver con la primera expresión aquí escrita de la ecuación de estado de los gases ideales, la expresión en función de la masa y la constante de la unidad de masa de cada gas. La primera ley es la ley de Boyle-Mariotte. Boyle-Mariotte son 2 apellidos, 2 personas distintas, un inglés, Boyle, el otro francés, Mariotte. No digo físicos porque la ley es tan antigua, es de 1662 y 76, las 2 formulaciones, una y otra. Mariotte creo que era botánico. La ley dice que a temperatura constante la presión que ejerce una cierta masa de gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Cabe conjeturar por qué esta ley es la primera de las 4, enunciada casi 140 años antes que las otras. La cuestión es que para hacer la experimentación que lleve a la conclusión, que lleve a la ley, no hace falta medir temperatura, basta con garantizar que ésta sea constante. O sea, con un termoscopio sería suficiente. La manipulación, aunque siempre es más complicado hacer la experiencia que describirla, tampoco parece muy complicada. Un gas encerrado en un cilindro, medir volumen en el cilindro es medir su altura, y cambiar la presión es cambiar la carga sobre el émbolo que tapa el cilindro. Hay que ocuparse de que no haya pérdida de gas significativas a través de la junta del émbolo con el cilindro, pero más allá de eso, también es fácil imaginarse cuál es la tabla de valores con la cual se llega a la conclusión que enuncia la ley. Presión, volumen, y acá una tercera columna que sea presión por volumen. Se hace la experiencia cambiando la presión, se anota volumen y se anota el producto. Se verifica que el producto permanece constante para distintas presiones y volumen. Esta es la primera ley. Luego están las 2 leyes de Gay-Lussac. La primera ley de Gay-Lussac es un solo apellido, era ingeniero Gay-Lussac, aunque se dedicó mayormente a la física, aunque dedicarse a la física en esa época nunca era ser teórico. Mientras en tierra Napoleón se consagraba emperador de los franceses, Gay-Lussac subía 3.800 metros en aeróstato, de manera que esa era la forma de estudiar el comportamiento de los gases en esa época. Pero bueno, decía que en 1802, haciendo referencia a un trabajo inédito de otra persona, de un inglés de apellido Charles, por eso en la bibliografía suele mencionarse esta ley como la ley de Charles Gay-Lussac. Él menciona que a presión constante, el volumen que ocupa una cierta masa de gas es proporcional a su temperatura. La segunda ley de Gay-Lussac es la que usamos para definir la escala del termómetro de gas a volumen constante. Es la ley que dice que a volumen constante la presión
que ejerce un gas, una masa de gas en un recinto, es directamente proporcional a la temperatura. Esta es la temperatura justamente del termómetro de gas a volumen constante. Recordemos cómo definíamos la escala de temperaturas. Para un estado térmico al que le correspondía una cierta presión P, para una cierta masa de un cierto gas en un cierto termómetro a volumen constante, medíamos la presión, establecíamos la relación P sobre pH, siendo pH un punto fijo, tomábamos la presión para el punto de hielo del agua y punto de hielo del agua a presión atmosférica, y trazábamos una curva reduciendo la presión pH. Lo que se obtenía es que para distintos gases, cuando pH tendía a cero, es decir, cuando la presión del gas en el recipiente era suficientemente baja, la relación P sobre pH tendía para todos los gases a un mismo valor, de manera que podíamos definir T como TH por el límite de P sobre pH cuando pH tiende a cero. Habíamos dicho que a los efectos de la definición de esta escala de temperatura sería ideal que existiera un gas cuya evolución fuera descrita por un horizontal. Para ese gas no haría falta las sucesivas manipulaciones para atender al límite, sino que con una sola determinación sería suficiente. Bueno, vemos que ese gas cumple con la ecuación de estado, porque si el gas cumple con esta ecuación, P sobre pH es igual a T sobre TH a volumen constante para cualquier valor de P y de pH. Estas son las tres leyes vinculadas a esta expresión. La cuarta ley está vinculada de una manera mucho más indirecta, mucho menos evidente, con esta otra expresión de la ecuación de estado de los gases ideales. Se la conoce como ley de Avogadro o principio de Avogadro. Él en 1814 la planteó como una hipótesis. Su hipótesis era que volúmenes iguales de gases diferentes en iguales condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Vamos a ver de qué manera esa proposición se vincula con esta expresión de la ecuación de estado. Vamos a dividir la explicación en dos partes. Primero, la base empírica sobre la que se formula esta hipótesis, y también la base teórica previa a Avogadro sobre la que esto se basa. Tegray-Lussac, además de formular las dos leyes que enunciamos antes, había hecho notar que la combinación química de gases para dar como resultado otros gases siempre se producía en relación de números enteros, de números muy sencillos, nunca pi volúmenes, pi me refiero a número irracional, pi volúmenes de hidrógeno se combinaban químicamente con otra cantidad expresada por un número real de otro gas para dar un compuesto. Respecto de la
la lógica de que sustancias simples se combinan químicamente para formar sustancias compuestas, esto había sido formulado por Dalton, inglés, considerado el padre de la teoría atómica, que ya había formulado la hipótesis, la teoría de que la materia estaba constituida por partículas mínimas, indivisibles, y que estas partículas de las sustancias simples eran las que se combinaban entre sí para dar origen a sustancias compuestas. Sobre esta base, Guy Stark advertía esto que vamos a representar aquí como una experiencia supuesta. Sean estos tres cilindros idénticos vinculados entre sí a través de válvulas. Los cilindros están aforados de manera que, como decíamos antes, alturas representan volúmenes. Yo voy a marcar 3 volúmenes porque no vamos a necesitar más. Este cilindro tiene un émbolo que inicialmente está apoyado sobre el piso. Digamos que acá hay un volumen de nitrógeno y acá hay 3 volúmenes de hidrógeno. Lo que hacemos con este dispositivo es abrir estas dos válvulas, empujamos el nitrógeno para que pase de este cilindro a este, cerramos esta válvula y después abrimos esta para empujar el hidrógeno que pase al cilindro de la derecha. Lo que se obtiene como resultado, vamos a dibujarlo de nuevo acá. Lo que se obtiene como resultado son 2 volúmenes de amoníaco. Un volumen de nitrógeno, 3 volúmenes de hidrógeno, 2 volúmenes de amoníaco. Lo que había hecho notar Gay-Lussac era esta relación de números muy sencillos, números enteros, para las reacciones de los gases. Aquí las condiciones de presión y temperatura al principio y al final son las mismas. Las condiciones del laboratorio. Al punto al que Dalton no había llegado era al de suponer que una sustancia simple podía estar compuesta por más de una parte idéntica. Él las imaginaba indivisibles, de manera que si hidrógeno y nitrógeno debían combinarse para formar amoníaco, tenía que combinarse una partícula de hidrógeno con una de amoníaco, o a lo sumo 2 de hidrógeno con una de amoníaco. Lo que introdujo Avogadro fue la idea de
el átomo como una subdivisión de la molécula. Hasta la formulación de Avogadro, átomo y molécula se usaba de manera aproximadamente indistinta. Vamos a ver entonces cómo es que Avogadro plantea su hipótesis. Él dice, todo ocurre como si acá, supongamos que hubiera 3 partículas de nitrógeno, cada una formada por 2 partes iguales, 2 átomos. Y lo mismo para el hidrógeno. 3 partículas porque son volúmenes iguales, cada una formada por 2 átomos tres partículas en cada volumen y cada partícula de hidrógeno formada por 2 partes idénticas, 2 átomos de hidrógeno, y lo mismo para el nitrógeno. Y lo que tenemos aquí, luego que la reacción química se completó, en cada uno de los 2 volúmenes de amoníaco tenemos una partícula de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Estoy dibujando un triángulo y 3 crucecitas por si no se ve. Podemos ver que la cuenta da, usando ahora nuestra notación simbólica, que aprendimos en química, que nos permite hacer la cuenta fácilmente. 3 por 2, 6, 2, 2, 2 por 3, 6. Y esta es la hipótesis de Avogadro. Volúmenes iguales de gases diferentes en iguales condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de partículas. ¿Qué número de partículas? Avogadro nunca lo supo. De hecho, el número de Avogadro, que ahora vamos a ver qué es, se determinó 100 años después, lo que le valió un premio Nobel a un físico experimental que midió el número de Avogadro con diversas técnicas, una de ellas sugerida por un físico teórico que ustedes conocen, por Einstein. De esta misma manera se puede explicar la síntesis del agua, son 2 volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno, dan 2 volúmenes de agua. Acá estamos combinando 3 y 1, acá 2 y 1, o el del cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico. También 2 volúmenes al final, pero acá un volumen más otro volumen, 2 volúmenes de ácido clorhídrico. De la misma manera se explican estas 3 ecuaciones de síntesis y casi cualquier otra reacción química. Digo casi porque no todas. Bien, esta es la base empírica sobre la que Avogadro formula su hipótesis. Ahora, ¿qué tiene que ver esa formulación con esta expresión? No resulta evidente,
pero vamos a tratar de encontrarla. La hipótesis de Avogadro supone iguales condiciones de presión, temperatura y volumen, porque dice volúmenes iguales de gases distintos en las mismas condiciones de presión y temperatura. De manera que formula asignarle un valor fijo a este factor. Y esto queda igualado aquí a M por R1. Si esto es la masa del gas 1, este es el R1, perdón, del gas 1, este es el R1 del gas 1. Esto también sería igual para un gas 2. Las constantes unitarias de los distintos gases son distintas, por lo tanto las masas que intervienen en esta igualdad son distintas para cada gas. Esto es lo que sabemos antes de Avogadro. Lo que está diciendo Avogadro es que estas masas M1, M2, Mn, acá el puntito suspensivo, se pueden expresar como un número, un cierto número de partículas por la masa de cada partícula un cierto número de partículas por una masa característica de cada partícula de acuerdo a cuál sea el gas, perdón, por la constante de la unidad de masa de cada gas. Ahora bien, lo que dice Avogadro es que este número n es el mismo para todos los gases. Acá no tiene subíndice, no es n1, es el mismo número n. O sea que M1 por R11 es igual a M2 por R12 igual a Mn por R1n. Hemos sacado esta n minúscula porque es la misma para todos, de manera que esto también es constante. Esto es una constante universal. ¿Por qué universal? Porque es independiente de la naturaleza de los gases. Bueno, pero aquí esto está muy bien, pero hay un montón de parámetros a determinar. ¿Cuáles son presión, volumen y temperatura? El número n no tenemos esperanza de conocerlo, no tenía esperanza de conocerlo Avogadro con los recursos con los que contaba. 100 años tuvieron que pasar para que alguien determinara ese número. Y ahora vamos a ver por qué es ese número el que es. ¿Qué se hizo? Bien, si no sabemos qué cantidad de partículas tiene ningún volumen que podamos elegir de ningún gas en condiciones también elegidas de presión y temperatura, bueno, definamos un cierto múltiplo de la cantidad de partículas, pongámosle el nombre propio y digamos que tenemos una unidad de ese múltiplo de la cantidad de partículas. De manera que hagamos que n sea igual a 1.
le ponemos un nombre propio, por ejemplo, mol. Pero le ponemos este número igual a 1, pero ¿y esta masa cuál es? Esta masa, dado que R11 ya está definido, medido, establecido, esta masa depende de los valores arbitrarios para que elijamos para presión, volumen y temperatura. Bien, si tenemos que ser arbitrarios, a este valor ya le hemos dado el valor 1, le hemos asignado, a este parámetro, perdón, le hemos asignado el valor 1. Elijamos para presión, volumen y temperatura valores que sean fáciles de obtener en el laboratorio y que den como resultado una masa entera del gas más liviano que conozcamos. Las demás saldrán como masas relativas a ese que es el más liviano. Y esto se hizo. Se eligió como presión una atmósfera, como temperatura 0 Celsius y como volumen aquel que diera por resultado 2 gramos de hidrógeno. ¿Por qué 2 gramos? Porque el hidrógeno en la hipótesis de Avogadro estaba compuesto por dos partículas idénticas. Entonces, ¿cuál es a una atmósfera y 0 Celsius el volumen que da como resultado para esta ecuación así escrita con n igual a 1, 2 gramos de hidrógeno? 22,4 litros. O sea, 0,0224 metros cúbicos. A esta masa, que es 2 para el hidrógeno, se la llama masa molar de la sustancia. Es un atributo, un parámetro de cada sustancia. Por lo tanto, 2 por la constante para la unidad de masa del hidrógeno da un valor que es constante para todos los gases. Y es este, 8,318 kJ sobre kilomol Kelvin. Y reemplazando RU aquí, queda esta expresión, P por B sobre T igual a N por RU, o sea, P por B, N RU por T, que es la segunda expresión de la ecuación de estado de los gases ideales.